Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. El séptimo mes de la guerra entre Ucrania y Rusia pasó con fuertes derrotas y pérdidas del ejército ruso. La pérdida de los rusos fue tan grande e irreversible que el Kremlin quedó profundamente conmocionado y Putin se desesperó y comenzó a tomar medidas arriesgadas para acabar con su propio régimen. El líder ruso, Vladimir Putin, no pudo resolver los problemas militares en su ejército, al contrario, estaba causando problemas mayores. En Rusia, el Kremlin ya no podía ocultar las noticias diarias de muertes en el frente. Las noticias de los desaparecidos incluían no solo a soldados rusos sin rango, sino también a altos mandos rusos. La noticia de la muerte de los generales rusos, que sacudió la agenda, ya había puesto al ejército ruso en un periodo de colapso. Como resultado de las derrotas del ejército de Putin en Ucrania, cerca del 50% de los comandantes del ejército ruso fueron reemplazados por Putin y miles de militares rusos de alto rango se perdieron en Ucrania. Más de 100 de estas bajas en el ejército ruso tienen el rango de coronel o superior, y al menos 12 de ellos son generales rusos de alto rango. Después de una serie de operaciones exitosas esta semana, los combatientes ucranianos comenzaron a purgar a uno de los generales clave de Putin. 550 soldados rusos, incluidos comandantes y generales, fueron eliminados en un solo ataque cuando la heroica artillería HIMARS de Ucrania destruyó uno de los principales cuarteles generales rusos en Luhansk. Guerreros ucranianos, como resultado de esta legendaria operación del amanecer, el ejército ruso todavía está tratando de determinar las pérdidas netas, pero entre los informes claros se encuentra que un general fue eliminado. Daremos detalles muy llamativos del ataque en el que esta legendaria operación de madrugada del ejército ucraniano eliminó a uno de los generales clave de Putin en Luhansk y a un total de más de 550 rusos, incluidos cientos de soldados de Kadyrov. Los rusos han perdido hasta ahora 60.000 soldados en los frentes ucranianos. En los primeros días de las pérdidas en el ejército ruso, el líder Vladimir Putin trató de ocultar la noticia de estas desapariciones a la población local mediante la hegemonía de los canales de los medios rusos. Putin trató de pintar una imagen positiva para su gente de que la guerra iba a favor de Rusia. Sin embargo, con el tiempo, las pérdidas en el ejército ruso no pudieron evitarse y alcanzaron cifras graves. Día tras día, incluso los canales de los medios rusos mostraron el coraje de reconocer las pérdidas en Ucrania y expresar que Rusia fue dañada por la guerra. Las consecuencias del ataque fueron récord. Se informó que el general de división Oleg Sokov, comandante de la 144ª División de Fusileros Motorizados de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, resultó gravemente herido. Vladimir Putin dio órdenes directas a los generales del ejército ruso debido a la falta de cualificación del Ministerio de Defensa, Shoigu, y el general de división Oleg Sokov, estacionado en la región de Luhansk, fue uno de los hombres clave de Putin. El cuartel general de Sokov, que las Fuerzas Armadas ucranianas fueron atacadas con misiles de largo alcance HIMARS, se rindió a los incendios. Tras el incendio, que fue sofocado tras una larga lucha, uno de los principales cuarteles generales de Rusia en la región fue completamente destruido por HIMARS y más de 550 rusos, incluido el mayor general Oleg Sokov, fueron eliminados. Esta podría ser la mayor pérdida que los ucranianos han infligido al ejército ruso en un solo ataque. Esta noticia, que cayó como bomba en la agenda, movilizó de inmediato al Kremlin. La administración de Moscú aceleró sus esfuerzos para evitar la pérdida de sus principales generales uno por uno, en lugar de la pérdida de soldados en su ejército. Dado que la administración rusa pensó que la pérdida de oficiales militares de alto rango afectaría seriamente la guerra, comenzó a retirar a los generales rusos del frente durante un cierto periodo de tiempo desde los puntos críticos. El periodo de formación de un general del ejército ruso es de unos 25 años y el coste es bastante elevado. Según los informes de las Fuerzas Armadas ucranianas, 12 generales rusos que estaban estacionados en áreas críticas fueron asesinados solo en mayo. La desaparición de los generales rusos del ejército, que dirigieron operaciones operativas muy importantes en la guerra de Ucrania, reduce en gran medida la fe
tanto de los soldados del ejército ruso como de su pueblo en la guerra. Por estas razones, muchos de los soldados rusos ni siquiera quieren pelear más. Algunos de los soldados rusos que no quieren luchar se rinden a las fuerzas armadas ucranianas, mientras que otros se suicidan con sus propias armas. Los casos de suicidio dentro del ejército ruso son demasiado numerosos para ignorarlos. Ya hay una falla en las comunicaciones y muchas rebeliones dentro del ejército ruso. La mayoría del personal militar, incluidos los oficiales superiores del ejército ruso, están experimentando serios problemas. Los soldados rusos no podían pensar positivamente sobre el curso de la guerra de ninguna manera. Se sabe que en el ejército ruso, los comandantes están en constante discusión con los soldados e incluso las armas están hablando de estas discusiones. Además de las noticias de suicidio en el ejército ruso, los comandantes rusos torturaron a sus soldados y los dejaron morir en condiciones muy difíciles. El ejército ruso, incapaz de salvarse de los conflictos internos, se queja de la falta de armas y de las malas condiciones. La mayoría de los altos oficiales militares rusos definen a Rusia como el lado más dañino de la guerra entre Ucrania y Rusia. Los miembros de alto nivel del ejército ruso, llamando la atención sobre la noticia de la muerte de los generales rusos, expresan sus reacciones a la política de invasión de Putin, expresando que sus colegas murieron en los frentes ucranianos por nada. El ejército ruso está tratando de recuperarse como resultado de los ataques con misiles de las tropas ucranianas HIMARS en la Seledeskov. Apuntando a civiles inocentes, el ejército ruso está intentando tomar nuevamente el dolor de las pérdidas militares de los ciudadanos ucranianos. Las tropas rusas llevaron a cabo muchos ataques con bombas contra asentamientos civiles en esta región. Ninguna persona local resultó muerta o herida como resultado de los ataques con bomba de hostigamiento llevados a cabo por Rusia sin un objetivo específico. Después de cierto tiempo, el ejército ruso comenzó a usar su equipo de combate solo para la autodefensa mientras se retiraba. En un periodo de aproximadamente 2 meses, Rusia llegó a esta posición. Al comienzo de la guerra, el ejército ruso, que dominaba muchas regiones ucranianas, incluida la capital Kiev, ahora deja sus armas y huye sin mirar atrás cuando ve a los soldados ucranianos. Este método de escape, que los líderes rusos, Vladimir Putin y el Kremlin denominan retirada cautelosa, ha sido durante mucho tiempo la principal estrategia militar del ejército ruso. Además del plan de escape de la administración rusa, existe otra táctica de guerra interesante. En las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia, donde el ejército ruso sufrió grandes pérdidas, la administración de Moscú tomó una decisión interesante. La administración del Kremlin y el líder ruso Putin, que no lograron establecer la superioridad en estas regiones con la fuerza militar, previeron un llamado referéndum en estas regiones. Las reacciones a esta decisión abundaron, especialmente expuesto a las flechas de los países occidentales. Putin y su administración aún no han tomado la decisión del referéndum, porque las fuerzas armadas ucranianas siguen en una posición dominante frente a las rusas en las regiones antes mencionadas, mientras las revueltas contra Vladimir Putin, que arrastraba a Rusia hacia el abismo, crecían como una avalancha. La muerte de los generales rusos, uno a uno, afectó mucho la decisión de movilización. La decisión del líder ruso de reclutar aproximadamente 300.000 ciudadanos rusos para el ejército se considera disfuncional en términos de falta de personal en la parte administrativa del ejército. Se afirma que el entrenamiento militar de 300.000 ciudadanos rusos para ser reclutados en el ejército será muy breve. Es bastante notable que el ministro de Defensa ruso, Shoigu, anunció que el próximo objetivo será 1 millón después del suministro de 300.000 personas. Continúa siguiéndonos.